vamos a revisar, tal como les decía, ¿cierto? Un material, ¿cierto? Que es uno de los más críticos en términos de volumen, que es el hormigón. Ustedes saben que la materialidad constructiva en Chile se basa principalmente en la madera, el hormigón, las estructuras de acero, eh, y de acero aluminio, ¿cierto? Algunas construcciones de tabiquería, pero principalmente el fuerte, ¿cierto? Y el que más ha preferido la industria hoy en día tiene que ver con la estructura de hormigón. Y el volumen del hormigón cuando hablamos de si es crítico, en términos de volumen es crítico porque es harto lo que se ocupa de hormigón. El hormigón tiene una principal característica, que tiene alta resistencia, ¿cierto?, a la compresión, y por otro lado tiene una resistencia, ¿cierto?, al desgaste, ¿no? Tiene una alta durabilidad además. Entonces podemos obtener construcciones de hormigón con un tiempo razonable, ¿cierto?, de vida, y con una resistencia principalmente a la compresión. También tiene resistencia a la tracción, pero en menor grado, ¿cierto? 8 veces menos. Sí, pero sin embargo tenemos unas técnicas con las que hacemos que aumente la resistencia a la tracción. Voy a graficarla más adelante por si no entienden bien lo que es compresión o tracción, pero en términos prácticos la compresión es cuando yo aprieto algo y la tracción es cuando lo estiro. No sé si alguien tiene algún alcance respecto cuando yo digo la durabilidad, se refiere claramente al tiempo, ¿cierto? Cuánto puede durar una estructura, y si alguien tiene alguna noción de cuánto tiene que durar la estructura o por lo menos la vida útil de las viviendas construidas en Chile, si alguien tiene alguna referencia, o si tienen que ser eternas como las pirámides, no eternas como las pirámides de Egipto, pero que alcancen ese nivel de tiempo de duración o es menor. Bueno, tengo que empezar a grabar la clase antes que no se me olvide. Podrá ser Mientras, 100 años. Yo digo, porque no me acuerdo muy bien, la verdad, pero ya, yo, Recording in mien- progress. podrá ser sí, de entre 50 a 100 años. sí. Antes de eso, Kevin, bueno, como estamos iniciando la clase, estoy comenzando a grabar, recordemos que la primera materia que vamos a revisar tiene que ver con el hormigón, porque es uno de los materiales más usados en Chile, y dentro de ello vamos a revisar cuáles son los componentes que están. Y una de las preguntas que estamos haciendo, ¿cierto?, preliminarmente era, ¿cuál es la durabilidad que tienen las estructuras de hormigón o las viviendas con las que se construye en Chile? Y Kevin ahí nos aportaba con su comentario y nos decía que alrededor de 100 años. Más o menos, en realidad siempre se estima un poco menos, porque tiene que ver con la duración de una vida. O sea, cuando construimos una vivienda, es para toda la vida de la persona y esperamos, porque nos gustaría que viviera mucho más, pero en términos prácticos no las construimos como las pirámides de Egipto que duren 2000 años, sino que queremos por lo menos que duren alrededor entre 60 y 70 años. Entendiendo que estas estructuras tienen varios ciclos de vida y que van a empezar a desgastarse en algún momento, pues. Entonces, uno no puede suponer que van a ser eternos porque podría ocurrir algún esfuerzo que no está bien, que no lo resiste bien la estructura y puede colapsar. Así que más o menos acertado lo que dice Kevin, podríamos suponer que las estructuras tienen se espera que tengan 60 o 70 años. Sin embargo, igual tenemos otras estructuras que son más complicadas, como por ejemplo los puentes, algunos túneles, donde si bien se espera también una larga vida, tienen controles constantes, ¿cierto? Por ejemplo, se van a medir muchas veces la armadura de las cepas de los puentes, o de las mismas vigas, dependiendo de la forma del puente, para determinar si que todavía están aptos para poder resistir cargas. Muchas veces también suponemos que habrá sobrecargas, y eso va a hacer que la estructura de hormigón armado quizás no es que no dure poco, sino que no esté preparado porque esté colapsando debido a sobreesfuerzo. ¿Y para qué decir que en Chile, que es esto, somos un país altamente sísmico, donde estas estructuras ya sabemos a priori que van a ser sometidas a temblores, terremotos, para lo cual pregunto yo, ¿qué creen ustedes? ¿Que están preparadas las estructuras en Chile para soportar todos los terremotos? Sí, Eh, yo yo, digo que yo, sí. digo yo digo que si lo vemos, si su palabra la tiramos para un proceso largo, tenemos que ir viendo, porque hasta ahora en Chile construye a base de un mecanismo antisísmico, pero nada, no, pero eso no significa
porque ya se ha caído edificios, por ejemplo, los edificios de 2010 se cayeron y eran edificios armados. Y entonces va muy de la mano de cómo la empresa construye, esa es la verdad. Sí, es cierto, es cierto. Sí, muy bien. Ahora, en defensa de los constructores, ¿cierto? De los ingenieros, etcétera, ahí en particular uno de los edificios que más sufrió, todos, yo creo que se acuerda, ¿cierto? El famoso edificio de Alto Río, en Concepción, que se termina volcando, ¿cierto? Por una falla, bueno, dos fallas puntuales, ¿cierto? Una de fundación y otra por, que quizás no es tan grave. Yo creo que la principal falla tiene que ver con la mecánica de suelo, aun cuando la culpabilidad que suman después los dueños de la empresa tiene que ver con, con no hacer un tercer estudio de mecánica de suelo y porque se cambia la armadura en uno de los niveles y que no quedó registrado. Ahora, ese cambio de armadura era un poco, ¿cómo decirlo? No normal, pero sí se realizaba en algunos momentos donde uno podría consultarle al calculista si puede cambiar la armadura, porque a lo mejor hay mucha densidad, es difícil que entre el hormigón o que pasen otros elementos y uno podría cambiar la enfierradura, entendiendo que si quito barras podría cambiar el diámetro, pero no llegaría a hacerlo porque se me ocurre, sino que pasa por un proceso de consulta, donde tiene que aprobarlo, ¿cierto? Un ingeniero calculista, y después de esa aprobación tiene que quedar registrado los planos finales, algo que no ocurrió en uno de los pisos donde los planos finalmente que no fueron modificados y se determinó que la cantidad de armadura no era la que correspondía, ahora independiente de que quizás igual resistía. Entiendo que la culpabilidad pasa porque el que aprobó el cambio, y ahí no son los dueños, sino que son los que construyen, recuerden que el que construye es el que se hace cargo, desde supervisores, ¿cierto? Jefes de terreno y el administrador son responsables, ¿cierto? De cómo se construye. Si los planos se hubiesen respetado al 100% y se cae el edificio, ahí el responsable es el que diseña. Vamos a darle una vuelta también después de esta clase para finalizar de cómo es la jerarquía o la lógica de la obra. Pero también sepan ustedes que había otro problema más que tenía que ver con la mecánica de suelo, y uno de los estudios de mecánica de suelo era desfavorable y el otro era favorable. Porque hicieron dos estudios, los estudios de mecánica de suelo se hacen por medio de sondaje, antiguamente de calicatas, pero de sondaje donde se determina la capacidad de resistencia del terreno, y uno del primer estudio indica que no era buen terreno y que la inversión para hacer las fundaciones era alta. Entonces hicieron otro estudio y el segundo estudio arrojó que no era tan malo. Ahora uno puede decir, ¿por qué dieron distinto? Es porque son un poco azarosos los estudios de mecánica del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que se hacen sondajes, pero no de todo el terreno, sino que en sectores puntuales. Entonces uno puede ir variando estos sectores y evidentemente que puede cambiar el estudio de mecánica del suelo. Para no alargarme más, en términos prácticos, lo que debió haber hecho, ¿cierto? El encargado o el dueño del proyecto es haber hecho un tercer estudio y decir, por último, bueno, tengo dos que me dicen que el terreno es bueno y uno que es malo, eh, pero nadie se queda con dos ensayos que uno diga una cosa y el otro, o otro algo tan distinto. Así que finalmente por eso tienen esos dos, que podríamos decir, culpabilidad en ese caso puntual, porque yo quiero, para resumir a la pregunta que hago inicialmente, de si las estructuras nuestras están preparadas para los terremotos. Sí, están preparadas porque la norma, ¿cierto? Es una norma de un alto estándar que supone factores de seguridad altos y los métodos constructivos de no solo hormigón, sino que, como lo estoy repitiendo hace rato, armadura, ¿cierto? Los fierros, y a esto nosotros le llamamos hormigón armado, son estructuras que son capaces de soportar sismos siempre y cuando estén bien construidas, ¿cierto? Y los materiales sean los correspondientes. Ahora, no son invencibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiere decir que vaya a llegar un terremoto grado 10 y que no se vaya a caer. Es muy probable que no lo aguanten y vayan a colapsar en algún momento. Pero en general las estructuras están, y sépanlo ustedes, ¿cierto? Están hechas para soportar, ¿cierto? El sismo y la gente puede evacuar. ¿Qué quiere decir esto? Que si se va a reutilizar una vivienda que ha soportado un terremoto, tiene que ser evaluada, porque ya pasó por un esfuerzo que no es, que, entre comillas, no es el habitual, y se espera que vayan a fisurarse alguna estructura, vayan a colapsar algunos elementos, y el edificio pueda mantenerse en pie y principalmente, ¿cierto? Que una de las zonas más seguras, la caja escala, pues la gente pueda salir de la edificación. Pero eso no quiere decir que el día siguiente se pueda utilizar porque no se cayó, ¿no? Y lo que quiere decir que finalmente puede ser que venga otro y con el daño que quedó es que después se vuelva a caer. De hecho, en el 2010, muchos de los edificios que sufrieron daños estructurales
para poder ser rehabilitados, tuvieron que ser eh, reparados, por reparados. Yo, por lo menos en Santiago, vi varios, me tocó visitar como los de Ñuñoa, ¿cierto? Ni la Avenida Arrázaval, la famosa Vía Diego Portales, que está ahí al lado de la Universidad de Santiago. Eh, y son un poco las obras que recuerdo que tuvieron que ser reparadas con métodos, entre comillas, no tradicionales. Eh, no sé si ustedes se acuerdan, no me estoy yendo por otro lado, pero es bien llamativo. ¿Quién sabe que si se inclinaron? ¿Sabían ustedes que algunos edificios en Avenida Raza se inclinaron? ¿Sabían eso, no? Post terremoto. ¿Estaban al tanto o no? Ah, no Eh, se dieron yo, vuelta, pero se inclinaron. yo también, yo igual que usted, yo también me informé de lo mismo. Incluso agregando a su comentario, sí, usted se dio cuenta que la mayoría de los edificios que cuando usted dijo que se trata de la calidad de los materiales siempre se rompían entre si no era el terreno, eran los pilares principales, por eso se inclinaban, porque se rompían los pilares de abajo. Entonces, claro, como usted Exacto. decía, tenían que repararlo con válvula hidráulica, es lo que también lo Muy que vi que bien, se utilizaron. Igual fue un proceso súper muy bien, lento porque las válvulas tenían que levantar el edificio, pero es verdad muy bien. porque y volviendo al tema, cuando usted habla sobre, como ahora estamos en faena húmeda, también se trata de qué hormigón nosotros pedimos. Por ejemplo, la resistencia del hormigón, usted lo dijo, qué clase de hormigón nosotros pedimos para cada pilar. Porque en los pilares de abajo Exacto. tiene que haber una mecánica entre los muros conectados, pilares macizos. Entonces ahí se va viendo si el hormigón que se coloca ahí es el que corresponde, porque también pasa eso. Muy bien, muy bien. Y sí, tal como lo dice Kevin, que se usaron, va a ser más práctico el concepto, pero gata hidráulica, donde los edificios se movían alrededor de entre 1 y 3 milímetros al día, porque no se podían levantar todo como un auto que uno lo levanta por lo menos unos 30 centímetros para cambiarle una rueda. No, acá lo que se hizo con un montón de gatas hidráulicas, ¿cierto? Se iba controlando y milimétricamente se iba subiendo, controladamente, al día, más o menos, para que se haga una idea. Por eso que el proceso era lento, tal como lo dice Kevin. No, supongamos que el edificio tenía unos 5 centímetros o 15 centímetros eh, de desnivel, entonces lo que hubo que hacer, ¿cierto? Tuvieron que ir milímetro por milímetro diariamente hasta poder alcanzar el nivel de la edificación. Bueno, esto a nivel de fundaciones, ¿cierto? A nivel de fundaciones, porque los terrenos algunos cedieron. Las mecánicas de suelo son un poco, no es que sean, son buenos los ensayos, pero ustedes también háganse la idea de que cuando uno ensaya un terreno, no hace la excavación, que en un edificio, supongamos ustedes, no hago la excavación completa para poder revisar todo el terreno, por eso yo lo voy a ver cuando esté construyendo y tenga que hacer la excavación quizás para los estacionamientos o para las fundaciones, pero no voy a excavar para ensayar, ¿cierto? Y verificar cómo es todo el terreno. No, lamentablemente se hace, como les dije hace un rato, con calicatas o con sondaje en sectores puntuales. Si yo tengo un terreno de 100 por 100 metros, entonces quizá haré 5 sondajes, por cierto, y 5 puntos estratégicos, quizás podrían ser un poco más. Y con eso tengo una idea del terreno completo. Y por otro lado, el otro edificio, ¿cierto? Que recuerdo que eran con técnicas nuevas, desde inyecciones de epóxico, que son químicos que hacen que se puedan pegar algunos hormigones, hasta fibras de carbono, como uno repara un lápiz. ¿Se acuerdan cuando se nos quebraba un lápiz y uno le ponía un scotch al medio para que no se separara? Bueno, con una técnica muy parecida, algunos muros se envolvían en una especie de tela, que son fibras de carbono, donde se envolvía en algún resto, tenían varios métodos de fijación y después de eso se fijaban al muro. Así que habían varios métodos de reparación. Ya, volviendo al hormigón, no olviden, ¿cierto?, que estamos hablando en particular de las estructuras de hormigón armado y por eso que estamos tratando el hormigón. No lo dije, pero sí he dicho todo el rato que el hormigón armado es hormigón y acero, y el acero, ahora ustedes, para que entiendan por qué usamos el acero le da la resistencia que no tiene el hormigón, que sería la tracción. No olviden que la compresión es cuando yo aprieto, ¿cierto? Cuando estoy comprimiendo, apretando algo, y la tracción es cuando estoy tratando de separarlo. Entonces, como el hormigón no tiene tan buena resistencia a la tracción, lo que hacemos, colocamos barras de acero dentro de la estructura para que compensen esa falta de resistencia a la tracción, y ahora quien pueda resistir esa resistencia a la tracción sea las barras de acero. Es evidente, una barra de acero cuesta mucho estirarlas, ¿no es? Y hay unas que tienen mayor resistencia, ¿cierto?, a la tracción y otras un poco menos.
Ya, volvamos al hormigón. Los componentes prácticos del hormigón. Yo creo que ustedes muchos ya lo tienen clarito. Cemento, áreos, agua, aditivos y adiciones. Lo mencionamos ayer. Es súper rápido. Cemento, áreos, agua. Hasta ahí ya tenemos una mezcla de hormigón, ¿no? Los áreos, cuando digo áreos, son las piedras que nosotros llamamos grava, gravilla, arenas, en términos técnicos, pero para nosotros son las piedras, evidentemente de una buena calidad. El agua potable y los aditivos que son químicos y las adiciones que son elementos o otro tipo de materiales que yo agrego al hormigón para darle otro tipo de características. Que las vamos a revisar de uno por uno, ¿cierto? Vamos a ver aquí ahora el cemento. No quiero que se queden tampoco tanto con el concepto, pero sí con qué lo que es, ¿cierto? ¿De dónde viene? Viene del silicato de calcio. Súper, no quiero, ¿cómo se llama? Que se den tanto la lata, pero finalmente se explota, al igual que muchos minerales en Chile, se lleva la roca, se muele, ¿cierto? Y se empieza a pasar por un proceso principalmente de secado del polvo y de molienda. Son los dos principales, ¿cómo decirlo?, procesos que tiene la piedra caliza para ser fabricada, ¿cierto? Se colocan con otros químicos más y otros polvos y otros minerales para poder fabricar el cemento. Ahora, lo más importante e interesante de esto es el proceso de fabricación que tiene que ver con el secado. Y, y aquí yo hago la pregunta, respecto a los sacos de cemento, ¿qué cuidado tenemos que tener nosotros casi siempre con los sacos de cemento? O de mortero, de lo que sea, de estos famosos conglomerados. Que no se mojen. Que Disculpa, no lo no, escuché. Sí, por ahí va, pero a eso me refiero. ¿Qué cuidado hay que tener con los sacos de cemento, Kevin? No sé si alguien más iba a aportar. Kevin acaba de decir que no se mojen. Muy bien, muy bien. Alguien más quería aportar por ahí, parece. no, el tema de la humedad, el tema de la humedad en los sacos. El tema de la humedad, muy bien, ya. Entonces, ¿y de dónde puede obtener humedad de dónde puede obtener humedad el cemento? ¿Es necesario que solo se moje con agua o podría tener residuo de humedad de otra parte? Claro, puede ser en la zona donde queda acopiado el cemento. Ya, y ahí puede estar que esté húmedo porque está mojado el suelo, quizá. Y supongamos que está seco el suelo. ¿Puede ser que igual el cemento, el saco uno lo abra y absorba humedad o no? Claro, la humedad ambiente. La humedad del Muy ambiente. bien, muy bien, la humedad ambiental. Muy bien. Y es tanto que por eso quizás quiero repasar esto, porque con esto no se les va a olvidar y van a entender la lógica finalmente, por qué no podemos abrir un saco de cemento y dejarlo abierto, y qué le va a ocurrir. Bueno, entender primero que la humedad y el agua están en todos lados, uno no la ve, pero el agua está en todos lados. Uno pone una estufa, ¿cierto?, parafina, y la combustión que uno no está viendo, el proceso de quemarse en una estufa, está saliendo el vapor. Yo ahora estoy hablando aquí y se está generando un vapor cuando estoy hablando. Con el calor que hizo hoy día, muchos de nosotros transpiró y empezó a repeler agua. Hay agua en todos lados, ¿cierto? La mesa en la que estoy apoyado, aunque se ve de madera, tiene una cantidad de humedad de agua, aunque uno no la vea, tiene agua adentro. ¿Y para qué hablar el cuerpo humano de uno mismo? Y la piedra caliza también. La piedra caliza cuando se extrae, no sé si ven el dibujito, aquí abajo, donde es como una especie de camión, dice cantera, se extrae la piedra caliza, ¿cierto? Puede ser que se explosione, hay varios métodos, ¿cierto? Se saque mediante pala, y después de que se lleva mediante pala, se lleva hasta un sistema de trituración y se empieza a moler. Una vez que se ha molido, se meten en algunos hornos, y este es el proceso más relevante. Es que, ahí hay un horno de fabricación de cemento. ¿Cuánto creen ustedes que es la temperatura que hay acá? ¿Cuánto será? ¿Cuánto es la temperatura de los hornos convencionales que tenemos en las casas cuando tienen que hacer alguna carne asada, algún queque? Ah, yo tengo varios alumnos que me hacen queque, pero no, parece que este curso no hay. De la- Sobre los 180 grados. Grados. 280 dice la compañera, ya. Y pregunto yo, ¿y el agua cuando tiene que hervir, a qué temperatura se transforma, pasa a ser un vapor? Cuando hierve, ¿cierto? ¿Cuánto Sobre es esa los temperatura? 180, Bien, 180. No, 100, no, 100. no tanto, 100. Con 100 grados ya hierve el agua y empieza a pasar el proceso de evaporación.
Oye, y entonces tenemos 100, el agua ya empieza a evaporarse, 280 son los hornos que tenemos, la temperatura a la que alcanza, y este horno que está acá, ¿cierto? Es casi los 2000 grados. No sé, imagínese usted que esta piedra, en realidad son como 1090, pero no se le olvide el dato, 2000 grados Celsius. Imagínese usted una piedra que está sometida a ese nivel, pregunto yo, ¿le quedará algo de humedad? No, No, nada. no No, le, no le no queda le queda nada de nada de humedad, humedad, resequedad. nada de humedad ya. Y ahora acá en el siguiente ejercicio, cuando yo tengo un paño húmedo y tengo otro relativamente seco, porque uno lo ve que está seco, lo puede meter en una secadora, uno cree que está seco, pero si es que no se deshizo, es muy probable que todavía tenga agua en su interior, un porcentaje mínimo, pero tiene agua. Cuando yo lo junto, este paño que tiene muy poca agua, versus que está húmedo, y lo junto, ¿qué ocurre? ¿Qué le va a pasar al que está más Sudación, seco, entre comillas? ¿Se humedece? Se va a humedecer. O sea, el que está más seco, ¿qué es lo que va a querer hacer? Va a querer estabilizarse con la cantidad de agua con la que realmente debe tener y va a quitarle agua, es muy probable, al paño que está más húmedo. Ya, porque trata de buscar el equilibrio. Entonces, ¿qué ocurre con esta famosa partícula que es la piedra caliza en particular? Ahí está la piedra caliza ya molida. Eh, Entiendo que saliendo del horno, después la mezclamos con otros elementos como puzolana, escorias de alto horno. Hay varios materiales que nosotros le agregamos, arcilla, piedras volcánicas, incluso cal, y eso, ¿cierto? Ahí tenemos finalmente después el cemento. Y seguimos moliéndolo hasta obtener este polvo fino, y este polvo fino, si fue sometido a 2000 grados, eh, está realmente seco. Pues. Yo creo que si ustedes tocan un poco de polvo, también sienten que incluso seca las manos, ¿cierto? Seca las manos y después las va a partir. Tiene otros químicos que hacen que absorban más el agua y como les decía en la clase pasada, genera un proceso térmico. Pero aparte de eso, está tan seco que lo que único que quiere igual que cuando uno está tan seco, ¿qué es lo único que quiere? Agua. Y yo sé que uno está pensando en otra cosa. Pero cuando uno está tan seco, quiere agua. Y el polvo este, lo único que quiere, ¿cierto?, es humedad. Y si tiene humedad del ambiente, la va a absorber. Eh, Hoy día que estamos tan pendientes del clima, ustedes saben que puede hacer mucho calor, pero hay humedad ambiental. Pues puede haber una alta humedad ambiental, incluso con alta temperatura, que es medio complicado porque uno se empieza, es más fácil ahogar, etcétera. Pero la humedad sigue existiendo. Si yo tengo una alta humedad en el ambiente, entonces va a ser más rápido que esta partícula de cemento absorba esa humedad. Y al absorber esa humedad, reacciona. De hecho, este polvo de cemento es sabido por todos nosotros que para que endurezca, ¿qué es lo que necesita? ¿Agua? Agua. O sea, lo único que necesita este polvo para que finalmente pase a convertirse en una piedra, vuelva a ser la piedra que era, ¿cierto? Es agua. Ahora, evidentemente, con más características de resistencia, porque fue pasado por el mismo proceso se transforma en clinker, ¿ya? Y este fenómeno de secado hace que después, y más los otros elementos que le mencionaba yo, como la piedra caliza, la puzolana, escoria de alto horno, tenga otras características más que hacen que esta sea más resistente. Entonces, ¿qué es lo único que necesita el cemento? Y ahí tenemos, ¿cierto?, los sacos de cemento, las principales marcas, han variado un poco porque esta PPT es un poco vieja, pero estas son las que existían hasta hace un tiempo. ¿De cuántos son estos sacos hoy en día? Mira, yo no que es más 25 antiguo ahí. kilos. Ahí dice, 25 kilos. es tan 25 vieja kilos la con la foto, ahora. muy bien, es tan vieja la foto que dice 42,5, antes eran de 42,5. Como cambió la ley, por suerte, son de 25 kilos, así que muy bien, chiquillos. De 25 kilos son los sacos hoy en día y casi todos los morteros, adhesivos de cerámica, etcétera. Y tienen este papel especial que no debiera ser capaz de transmitir humedad, pero sabemos que este papel, una vez que uno lo rompe, es muy fácil que el cemento absorba esa humedad. De hecho, es tanto el cuidado que hay que tener con la humedad que las bodegas de los sacos de cemento tienen temperatura, pareciese que estuviesen como, mal digo, pero no es que tengan temperaturas mayores, sino que lo que pasa es que se está constantemente secando el aire
dónde están ubicadas. Entonces son bodegas, ¿cierto?, de aire seco donde se espera que se pueda alargar la vida del saco de cemento. Por eso que después cuando el cemento se lo venden a uno no puede esperar que tenga una mayor vida porque uno no tiene las condiciones de bodegaje que tienen las mismas fábricas de cemento. Ahí está el saco de hoy en día, ¿cierto? Ya sabemos que cambió por la ley del saco y que son sacos de Profe, 25 me puede kilos. responder una duda que tengo? Que ahora me acabo de acordar. Eh, yo también me he acordado sobre eso, sobre la calidad de vida del cemento o del saco cuando ya está envuelto. Entonces, cuando hablamos de la calidad de vida, porque como dijo una vez que los materiales ya están mezclados, empieza a correr un reloj, ¿cierto? En el saco de cemento. Entonces, eh, ¿eso va de la mano directamente con la humedad? ¿O aunque tú tengáis seco el hormigón, se te puede llegar a vencer? Me perdí. No, si la condición es óptima, bueno, el fabricante siempre te da una recomendación, puede ser de 30 días, 60 días, dependiendo de la marca o el tipo de cemento, pero es porque él supone que tú tienes las condiciones ideales, que serían estas bodegas secas. Pero sin embargo, igual te dice, o sea, tú vas a almacenarlo, pero tiene que estar sobre un pallet, no puede acopiar muchos sacos encima e idealmente también tapados, porque no les vaya a caer en agua ni nada por el estilo. Eh, si los tengo, Una pero si, consulta, profe. Los 30 días pero quiero hábiles terminar. son cuando, cuando ya está abierto o se lo puede tener sellado, igual corren los 30 días. Y ahora, mira, para terminar de responder primero a Kevin y después vamos, y es una pregunta un poco abierta, porque si le doy otra condición de cuidado, podría yo suponer hasta un año. Entiendo que los de silos tienen más tiempo, no sé si 9 meses o un año, más o menos. No sé si ubican los silos, pero son estas especies de tubos grandes hacia arriba, donde tienen unas bocas abajo y uno compra los morteros los compra por silos, pues no por saco. Y la condición quizá en ese sistema es más hermética y puedo mantener más el elemento sin contacto de humedad. Pero en el caso de los sacos, una vez que he abierto el saco, claro, inevitablemente va a entrar humedad. Y si yo quiero que no le vuelva a entrar, bueno, tengo que volver, que es medio extraño y poco eficiente, pero sellar el saco de nuevo. Cosa que no es tan eficiente, pero sí, sí va a poner la pregunta. Si lo abro un día y saco un poco y lo vuelvo a cerrar, bueno, ya no sé, pues no me va a durar los 30 días quizás, pero sí 25. Y depende, como Kevin lo acaba de exponer, depende de nuevo de la condición ambiental, que quizás yo no puedo. Si tú puedes controlar la condición ambiental, es ideal. Ahora uno entiende que hay zonas de Chile que la condición de humedad es mucho más alta que en otras, entonces saco de cemento quizá en la costa y yo tengo una bodega que tiene mucha abertura, es muy probable que me vaya a durar mucho menos que tengo, no sé, cerca de la cordillera donde hay poca humedad, donde además tengo una buena bodega, claro, va a cambiar y puede ser que en alguno me dure menos de 30 días y en otro me dure más de 30 días, ¿ya? Por eso que son datos referenciales, pero que sí que quiero que entiendan, que esto sí que es más relevante, que cuando el cemento entra en contacto con el ambiente, lo único que va a querer hacer es recibir y captar humedad. Entonces, para que uno que le dure, y le dure lo que recomienda el fabricante, entonces evitar que entre en contacto con la humedad, sea ambiental, sea agua como tal, etcétera. Y ahora, no sé, Fátima, repíteme la pregunta porque estaba enfocado en terminar de responderle a Kevin. Ya está contestada la respuesta, porque lo Ah, que yo quería ya, saber era que si yo abierto la materia prima, ¿no? sí, Me duraría los 30 días, pero yo creo que ya ahí depende del cuidado que sí, yo tenga, puede que me dure, ¿no? exacto, Lo que usted me respondió. exacto. Ya, Gracias. si tú dejas abierto el saco, claro, no te va a durar los 30 días. Pero si lo vuelves a envolver, claro, te va a durar 25 días, como te decía, no te va a durar los 30, pero claro, porque ya le entró un poco de humedad, pero si tú te preocupaste de sellarlo de nuevo, que no le entre más humedad, claro, va a durar alrededor de ese tiempo. Pero tiene que ver con la condición de bodegaje que nosotros podemos darle a este famoso saco. Pregunto, ¿quedó claro el proceso de fabricación del cemento, no, chiquillos? Si lo repasamos rápido, es que este dibujo es un poquito raro, pero se saca de la cantera, recuerden que los materiales en Chile en general se explotan de la misma forma, pues.
se muele la roca, sea mediante explosivo o mediante pala o algún otro método, ¿cierto?, de poder retirarla, carga en camiones. En estos camiones se lleva a un sistema de trituración, generalmente chancados, ¿cierto? Que son como los chancadores de choclo para hacer humita, que el tiempo, aunque están medio caros los choclos. Muy parecido, pero gigantes, donde se mete la roca y por el otro lado va saliendo molido. Se puede volver a pasar, se sigue moliendo hasta que llega a un tamaño determinado. Se mete en estos hornos, que dijimos que la temperatura era de, 2000, ¿quién me ayuda? 2000 más o menos, 2000. 2000 grados, muy bien, 2000 grados, y con eso, ya, con esto, por eso que yo lo explico esta parte, porque con esto uno le queda clarito. Con 2000 grados, lo que yo me aseguré es sacarle todo el agua. Le saqué todo el agua, lo dejé seco, 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 como queda el profe después de tanto hablar aquí en la clase. Queda seco, seco, y después lo único que quiere es poder captar humedad. Entonces, cuando sale, ¿cierto?, del, sale de la planta, donde dijimos que le agregamos otros elementos como puzolana, escoria de alto horno, incluso yeso. Con esos elementos, después nosotros finalmente, bien molido, lo metemos en saco o en silo, ¿cierto? Hay varios métodos de almacenamiento, donde lo único que quiere este cemento es poder captar agua. Y donde pueda, va a hacerlo, y eso va a hacer que endurezca. Porque lo único que quiere este cemento, bien digo, este cemento es captar agua para poder finalmente endurecer. Bueno, aquí hay unas características de los materiales que se le agregan. Por ejemplo, la puzolana, que es una especie bueno, en definitiva es una piedra igual, pero que se encuentra muchas veces casi como polvo. Otorga mayor resistencia química, menor calor de hidratación y inhibe la reacción nociva alcalis áridos. Quizás medio enredado lo que estoy explicando, pero el hormigón sufre con algunos elementos químicos. Y por eso que no es eterno, ¿cierto? Cuando hay reacciones químicas dentro del hormigón, en Santiago, con el tema de la contaminación, de la contaminación ambiental, sufre el hormigón. Sobre todo cuando hay muchos poros, es muy probable que el hormigón sea menos durable. Y a veces estas puzolanas hacen que esas reacciones químicas no sean tan dañinas. Por otro lado, el calor de hidratación, que es el otro punto que está señalado ahí, se refiere a lo que yo les comentaba del proceso exotérmico. Cuando el cemento, al igual que el detergente en polvo, hago referencia, si ustedes toman un poco de detergente, no se ve mucho hoy en día, ¿cierto? Pero el detergente en polvo, ustedes lo toman con la mano, lo mojan un poco y cierran la mano, y van a sentir que se calienta. Y se calienta, ¿por qué? Porque hay un proceso de calor de hidratación, nosotros llamamos exotérmico, una reacción química, que se humedece la partícula de detergente en este caso y se calienta. Y el cemento ocurre lo mismo. Cuando entra en contacto el cemento con el agua, se produce esta reacción exotérmica, en calor de hidratación, y que también es nociva para el mismo material. Es como absurdo, chuta. Quiero que endurezca con agua, pero se va a calentar con el agua y no es tan bueno para el hormigón que se caliente. No, no es tan bueno. Uno creería que sí, pero no es tan bueno. Pero gracias a la puzolana se controla un poco la temperatura y baja un poquito la temperatura. No, no quiere decir que sea helado, pero no es tan alto. Y finalmente dice, disminuye la reacción alcalis árido, que es cuando algunas piedras reaccionan la sílice, que recordemos que es el mismo cemento, y para que no tenga esta reacción nociva, porque nosotros lo que queremos es que en el hormigón la piedra se pegue con el cemento, que ese es el árido, no tenga una reacción tóxica. Me refiero a la reacción de aquí de los elementos, no de pareja. Una reacción tóxica entre el alcalis y el árido. Y gracias a la puzolana, entonces, finalmente hace que esta reacción no sea tan tóxica, ¿cierto? Sea una reacción nociva. Ojalá hubieran varias, ¿cierto?, relaciones nocivas por ahí. Ya, pasemos al otro punto. Justo estamos hablando de esto, de los áridos, ¿cierto? Que pueden reaccionar en algún momento y que también, que dentro del hormigón es crítico. ¿Por qué es crítico en términos de volumen? Porque es la mayor cantidad de lo que hay. O sea, yo podría hacer un hormigón de mucho cemento y con menos piedra, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué creen ustedes que no lo hacemos de esa forma? ¿Por qué las estructuras no son de solo cemento? Porque el cemento Porque te siempre pega tiene el que haber pinchazo muy fuerte y el cemento se seca muy rápido. Pero aquí, por la mezcla de áridos se ¿Por qué refiere ocupamos? ¿Por qué el volumen de las resistencia. piedras es alto y no lo hacemos?
¿Por qué no lo hacemos al revés? No hacemos 75% de cemento y 25% de piedra. El árido le da ¿Quieren? la firmeza al... Claro, es por la Ojo que resistencia, debe ser porque no puede haber más piedra que cemento, me imagino yo. no, pues es que el hormigón es así, pues hay más piedras que cemento, pero podría ser al revés. Yo podría tener más cemento, pero pregunto, ¿por qué no lo hacemos? Hay lean la frase ahí, traten de leerlo, y ahí hay dos conceptos. Uno porque estabiliza la pasta, y el otro, que yo creo que es el más importante que deben considerar todos los empresarios, que reduce el costo. Porque si yo lo hago al revés, imagínense todos los sacos de cemento que voy a tener que hacer para un metro cúbico, eh, y la cantidad de piedra, sabemos que la piedra en definitiva tiene un valor, pero es mucho menor que un saco de cemento. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que tiene una lógica, tiene una lógica, alguien dijo por ahí, es que bueno, no logro ver quién tiene ahí el audio encendido para poder, ya están llamando a alguien por ahí. Eh, claro, la piedra estabiliza además la mezcla de hormigón completa, porque recordemos que el cemento, una vez que nosotros lo mezclamos con las piedras y lo agregamos con el agua, lo que hace el cemento es funcionar como el pegamento entre las piedras, entre las mismas piedras. Pero si yo no he hecho este 75% o 70% de cantidad de piedra, tendría que hacerlo con cemento, pues y eso me va a encarecer mucho el producto. Y por otro lado, sí, como dice, además estabiliza un poco la pasta de cemento, pero en términos de resistencia andan por ahí. Recordemos que si yo hiciera mucha pasta de cemento, no sentiría tanta la diferencia. Y si coloco pocas piedras, podría ser una pasta bien resistente, ¿ya? De alta resistencia. De hecho, es muy probable que en algún punto tenga yo mayor resistencia si que lo hago, que la consistencia de la pasta y un poco de arena logre una buena consistencia, puede ser que sea de alta resistencia. Pero Eh, insisto, lo que, a lo que ese hace puedo, que yo. ¿puedo? ¿Puedo? Dale, Kevin. Sí, ¿Puedo dale agregar no, un dale. comentario? Por supuesto, dale no. Sí, ahora que también me acordé, como usted está hablando, sí, disculpa que no estaba leyendo, está, ya no recuerdo, cuando usted habla sobre las mezclas, hay un parte muy importante que usted dijo que es verdad, o sí, aunque yo no le coloque tantas piedras al cemento, este puede pegar el pencazo y quedar sólido. Pero eso es posible siempre y cuando nosotros le agreguemos la cantidad de agua que corresponde, porque si nos pasamos con el agua, el hormigón o el cemento queda empobrecido. Se me había Muy acordado ese bien, dato. muy bien, muy bien. Excelente. Excelente. Buen dato, sí. El tema del agua no cuesta tanto entenderlo. Yo a veces trato de graficarlo de la siguiente forma. La cantidad de agua para el cemento, bueno, primero hay que entender que lo único que necesita el cemento para endurecer es agua. Nada más. De hecho, una vez que toma la consistencia el cemento con la dosificación correcta, yo lo puedo sumergir en agua, y va a ganar la misma resistencia. No estoy diciendo agregarle agua, sino que va a ganar resistencia, el hormigón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hormigón puede endurecer incluso bajo el agua y no es necesario que se seque, que muchos tienen el concepto como de secarse, que tiene que secarse el hormigón para que endurezca. No. El hormigón lo que necesita, lo único que necesita es agua. Pero en su dosificación o en su mezcla inicial, tiene que ser la dosis correcta, que lo acaba de poner Kevin. Lo vamos a hablar más adelante. Todavía no sé más adelante, Kevin, pero tal como lo dice usted. Y de hecho, en los hormigones premezclados, bueno, hoy día no sé cómo será, pero yo puedo contar mi experiencia porque yo como trabajé en montaje donde era súper estricto el control de los hormigones y está estrictamente prohibido echarle agua a los hormigones al que venían en camiones premezclados, porque entendiendo que hoy día, ¿cierto? Pueden haber algunas excepciones puntuales porque hay nuevas técnicas, ¿ya? Pero en ese momento estaba estrictamente prohibido agregarle más agua a cualquier camión que llegase. Quizás porque aunque tuviese menos docilidad, etcétera, estaba estrictamente prohibido. Y, y cuando volví a trabajar en edificación, y en algunas viviendas, no voy a decir con qué empresa, pero llegaba el camión y si el camión no estaba tan dócil, no estaba tan fácil tirarlo como llamamos, ¿cierto?, en terreno, y cuesta meterle la pala, cuesta que se descargue de la misma canoa. La canoa, ¿cierto?, es como la especie de bajada que tiene del camión mixer, y cuesta que baje por ahí. Entonces lo primero que decían todo era que le echaran agua y el mixero rápidamente accedía
a la solicitud y le echaba agua y después el hormigón, evidentemente, ya con más agua corría más fácil, era más fácil transportarlo, colocarlo, etcétera. Ya, siendo muy mala práctica, ¿no es cierto? Porque el hormigón ya trae su cantidad de agua establecida. Hoy en día, insisto, hay nuevas técnicas que quizás a uno lo autoricen poder echar agua, pero en términos generales no, porque el hormigón ya tiene su cantidad de agua y si yo le echo más agua, pierde lo más importante que tiene el hormigón, que es la resistencia. Yo le agrego más agua y pierde más resistencia. Por eso que Kevin está muy acertado cuando dice, claro, yo tengo una cantidad de cemento y yo lo asocio mucho con el café. Uno se hace un café y se lo puede hacer más cargado o menos cargado. Y eso va a tener que ver con la cantidad de café que agrego o con la cantidad de agua que agrego, ¿cierto? Y si le agrego más agua, me paso de la medida y ya no va a quedar tan café. Bueno, lo mismo pasa con el cemento. Así que muy buena acotación. Ya, volviendo al cemento, al hormigón, tenemos ya dos componentes principales que son lo árido, que es en volumen, alrededor del 70%, dice entre el 65 y 75%, que nos ayudan a estabilizar el cemento y reducir los costos. Ahí está, bueno, debe ser principalmente elementos de partículas estables, eh, libre de terrones, sin tierra, sin arcillas, sin limos, ni ninguna otra sustancia, ni nada orgánico, etcétera, para que salgan buenos hormigones y buenos morteros. Y fíjese usted ahí que hay un dato que es clave, que dice como que las piedras sean estables y que tengan algunas características de forma no cualquiera. O sea, hay dos que vamos a descartar el artículo y les voy a mostrar. ¿Dónde están las dos piedras que tienen que descartarse? Ahí. Ahí hay una. Ese tipo de piedras no van en la mezcla. Ahí, la tierra tampoco. Y aquí está el fondo. Yo les comentaba ayer, hace día iba a decir, ayer, de la famosa piedra, ¿cierto? Caliza o calcaliche, que tiene, no sé si se ve bien blanco ahí al medio, pero son como terrones de sal que tienen. Y estos elementos no sirven para una mezcla de hormigón. Pues, primero porque tiene sal y nos va a perjudicar la armadura. Y segundo porque se va a terminar deshaciendo. Y este tipo de elementos tampoco. Los lajeados, porque se fracturan muy rápido y yo quiero una piedra resistente dentro de la mezcla. ¿Ya? Ahí tenemos los dos tipos de materia. Eso lo vamos a ver. Estoy adelantando un poquito la materia, pero aquí estamos. Las piedras, donde las vamos a clasificar, retrocediendo, los áridos las clasificamos, agarro, digo piedra, pero el nombre técnico es arena, gravilla y grava, es en orden ascendente. La arena es lo más fino, que van desde los 5 milímetros, ustedes tratan de hacer 5 milímetros, la mitad de un centímetro, hasta los 0,08 milímetros, que quiere decir eso, que los que están de ahí hacia abajo no me sirven porque son finos y no son considerados áridos. Y tenemos la gravilla, que está dentro de la denominación como grava, pero gravilla sería desde los 5 milímetros hasta los 2 centímetros o 20 milímetros, y la grava sería de los 2 centímetros a los 4, o de los 20 milímetros a los 40 milímetros. O sea, la grava sería la piedra, entre comillas, más grande que tenemos en las mezclas. Antiguamente en las mezclas se cortaba ahí, se decía, viene una mezcla de hormigón con piedra hasta 20, o otras que decían con piedras grandes hasta 40. Así era antes, antiguamente. Hoy en día, como hay más elementos, podemos pedir incluso áridos hasta 17, hasta 13, y ir jugando un poquito el tamaño máximo de los hormigones. Hay algunos tamices, ¿cierto? De lo que estoy hablando un poquito de los tamaños. Ahí tienen 13, 19, 9,5 en milímetros del tamaño de la piedra y cómo se van clasificando por tamices. Ya, no sé si entienden un poquito la gráfica, pero estos son una especie de arneros donde el numerito que hay indica la separación de cada uno de los espacios en milímetros. Entonces, la gravilla pasa al 100%, pero queda retenida hasta el 12,9, que quiere decir esto que en el 19 está el 15%, todo esto es grava. Después la que sigue pasando por los tamices más chiquititos, por los arnés más chiquititos, entonces quiere decir que es gravilla, y ahí el que pasa completo y son todos más chiquititos, terminan siendo las arenas, con características especiales también la arena, pues no puede ser cualquier arena. Los áridos, además, no sé si se me aburre un poco porque como hablar de piedra un poco fome puede ser, pero quizá aquí esta parte les va a parecer interesante. Las piedras se extraen de dos lugares. Primero de canteras, donde por método de cementación como explosivo o como les comentaba yo de trituración, uno va y saca las rocas, o de yacimientos naturales,
como por ejemplo los bordes de los ríos, las faldas de los cerros, donde uno puede extraer, ¿cierto?, la piedra lista, por llamarlo de alguna forma. Ahora, no sé si vieron una de las imágenes que yo me adelanté. ¿Cuál sería la principal diferencia entre una piedra y la otra? Antes que nos demos un pequeño break, Que, chiquillo. que la de Río, por Piedra ejemplo, de can- disculpe, hable nomás, póngale. No, no, dígame, porque yo estaba diciendo que antes del break. ¿Quién iba a decir? ¿Cuál es la diferencia entre la del río y la de cantera? Donde nosotros, bueno, de yacimiento de cantera, ¿cuál sería la principal La de diferencia entre cantera una es y la otra? una piedra procesada que está clasificada. Y la de ¿Ya? río es la piedra lisa que usted dice que hay lugares que no se pueden retirar las piedras de los ríos. Oye, y en términos prácticos, Fátima, ayúdame. ¿Cómo es la forma de estas piedras? ¿Uno las puede identificar por la forma o no? En forma Ve- de resbaladera son las piedras lisas que, este, que las Ya, máquinas utilizan para, ¿cómo se llama? Para poder sumergirlas, para poderlas ya, retirar. ya, mira, aquí hay un proceso de fabricación es muy parecido al anterior. ¿Se acuerdan que hablamos del cemento? Se mete en un chancador, se mete en otro chancador para poder empezar a separarlo y dependiendo del tipo de arnero por el que pasa, se separa. Pues se dice, ya, este va a ser grava, esta gravilla y este va a ser arena. Si me quedó muy grande la piedra, la tomo de nuevo y la meto en el chancador otra vez hasta que finalmente alcanza el tamaño que yo deseo. Ya, esta finalmente, como dice, esta es la de cantera, donde se segmenta y se mete ahí, está ahí un chancador, ¿no? ¿Cierto? Que hay un chancador. eh, este, si no me equivoco, para el cobre, pero no estoy tan seguro. Y este sí que es una planta de áridos. De aquí se ven las correas transportadoras y claramente aquí hay una planta de áridos. Eh, pero la piedra, ¿cierto? Vamos acá, aquí está. Ya. Y ahí podemos ver la principal característica, que el árido rodado, generalmente es de un yacimiento como el borde de un río, ¿cierto? O la ladera de un cerro, donde producto del roce termina teniendo una cara redondeada. Entonces es fácil identificar cuando no es procesada, como dice Fátima. En cambio, la que es procesada y pasó por una máquina donde se chancó, es fácil identificarla porque tiene todas sus caras, ¿cierto? Rotas, tiene aristas, entonces uno entiende que es un material chancado, versus el otro que es un material rodado. Eh, y la pregunta del millón. Para nuestra mezcla de hormigón, ¿cuál será más mejor, decía un jugador de fútbol antiguo, más antiguo que La yo? procesada, la ¿Por, procesada es mejor para una construcción o por dependiendo del qué? tipo de trabajo que por lo que ya está lista, está chancada, como dice usted, está procesada, está seca. En cambio, la que es de río es una roca formada, o sea, no tiene ningún procedimiento, es natural. Y esa sí se Ya, utiliza, pero para ciertos tipos de trabajo. También se puede utilizar ya, para el cemento. ya. Pero hay una característica que es más importante porque podría ser que yo obtenga una piedra. Bueno, lo primero, lo más importante es que la piedra sea estable, y que sea estable, que no la vaya a mirar yo la piedra y se vaya a romper, ¿cierto? Que tenga una resistencia mínima. Entonces, tal como lo dices tú, igual me podrían servir estas piedras redondeadas. Está en lo cierto cuando me dice que finalmente el material chancado es más recomendable para nuestro hormigón industrializado. Pero la explicación de eso, más que el proceso por el que pasó, tiene que ver con la forma que tiene la piedra. La forma que tiene la piedra, al tener muchas aristas, hace que al momento de aplicarle el cemento tenga un mayor agarre versus la otra que es lisa. Y esto también es clave para todo lo que tiene que ver con construcción. La superficie es lisa, y bueno, no solo construcción, con cosas de repente medias domésticas, pero la superficie es lisa es más difícil el agarre. Yo creo que ustedes lo ven a cada rato, porque yo quiero pegar algo, si la superficie es muy lisa, chuta, no queda tan agarrado, pero la superficie es media rugosa, pega un poco más. Y en todo orden de cosas, a menos que sea con un químico, pero cuando es mecánica de la junta, y yo estoy pegando algo, generalmente prefiero que tenga como distintas aristas porque queda agarrado de distintos lados. En cambio, cuando pongo esta piedra que es rodada, y de hecho en las construcciones antiguas donde se ocupaba más el material rodado, todavía se ocupa en algunos, tú dijiste bien, en algunos casos puntuales, los bolones que son materiales rodados, uno los ocupa ciertas fundaciones donde entiende de que no se van a desprender tan fácilmente. Eh,
Pero en los muros antiguos, si es que alguien ve un muro desgastado por ahí y ve que la piedra es rodada, uno toma la piedra rodada, la puede, suponiendo una estructura dañada, ¿cierto? Eh, Uno podría tomar la piedra rodada, pegada en el muro, y empezar a moverla un poco, y muy probable que la piedra en algún momento, o sea, no fácilmente, por eso me refiero a pegarle, se suelte y se va a salir completita la piedra. Porque como no estaba agarrada, se va a terminar soltando en toda su cara lisa. Es muy distinto a la otra piedra que es chancada, porque como está agarrada en todas sus aristas, es más difícil que termine soltándose. Entonces, por eso privilegiamos el material chancado, Fátima, pero muy bien como lo expusiste respecto a eh, que el chancado es el que vamos a preferir, no el rodado. Pero podemos ocupar los dos. Ahora, en términos de mezcla, uno me va a decir, oiga, profe, pero es más fácil revolver el rodado. Sí, el material rodado es mucho más fácil revolverlo por su forma natural, va a ser más fácil meter la pala, va a ser más fácil generar una mezcla de hormigón, sí, totalmente de acuerdo. Pero en términos estructurales, el material preferido para nosotros de la estructura va a ser el chancado. Y lo mismo incluso con la arena. Esto, aunque sea como medio básico, pero recordemos que la arena es una piedra finalmente y tiene las mismas características. Aquí hay una imagen ampliada de una arena rodada que tiene evidentemente caras redondeadas, como dice la palabra, y la otra una arista chancada porque tiene, cierto, como cuadradito, tiene puntas, una arena totalmente distinta que tiene mayor condición de agarre que la rodada. De nuevo, el mismo concepto, el mismo concepto. Y tenemos el agua. Pasamos a, ¿qué hora, un par de minutitos más nos damos. Ya, pregunto, no, paremos un poquito ahí. Ya. ¿Cómo se entiende hasta el momento? No, profe. Sí, se entiendo. Ya, están despiertos por ahí. ¿Cuántos alumnos vemos? Sí. Hay 11 alumnos, ya. No, parece que no 12. pudimos. Ah, no ha aumentado el quórum. Hay problemas De de conectividad. conexión, parece. Sí, de Sí, conectividad. sí. No sé qué vamos a hacer. Ya, Javier, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? Probemos el audio. Estaba esperando a usted para probar el audio. Ahora que está aquí. ¿Funciona el audio, no, Javier? Buenas tardes, Sí. buenas noches, Ahí profesor. sí. ¿Quién está hablando? Ahí sí, ya. Muy bien, Javier. Ahí funciona el audio. Ok, listo. Perfectamente. Ya, ahí se entiende. No, llevamos uno, el cemento, y lo haríamos dos componentes, no, vamos bien lenteja. Ya, Fátima, ¿vamos bien? Usted que ha participado harto. Sí, profe, vamos bien. Hoy día sí le entiendo, ayer no le entendía nada. Ah, ya. Sí, que el profe es así, pues hay días que se le entiende y otros días. Siempre ha sido así mi vida. No te entiendo, no te entiendo, me decían. Ya. Jan, ¿se entiende algo? Ah, está igual que el Javier ayer. No se escucha nada. No se te escucha el audio. Tenéis malo el audio. Vamos a tener que probarlo mañana. Reinier, Reinier, ¿cómo va los componentes del hormigón? Ya, si le pregunto algo, ¿sabe o no? ¿Tiene audio? No tiene audio, Reinier. Ya, traten de entrar con audio, no lo olviden. ¿Quién más, quién quiere participar? ¿Quién quiere decir sí, profe? ¿Se le escucha o no se le escucha? Ahí Sí, sí, ya parece. se entiende Juan, súper ya. bien, profesor. Excelente. Excelente, ya. Oye, ¿le parece si nos damos un minutito de break o 10? O sea, ustedes me dicen, para prepararse algún café. ¿Les parece? Sí, Perfecto, 10. profe. Ya, 10 Ya. minutos. Volvemos en 10 minutos Ya. entonces. Bueno, como diga. Ya. Ah, Ya. Vamos. volvemos, vamos y volvimos, dijeron por ahí. Ya, voy a escribir acá.
Aló. Aló, Hola, Kevin. espera un poquito, espérame.